Os doy la bienvenida a la sesión de hoy. Vamos a ir directamente al grano porque hoy nos toca rompernos un poco la cabeza con uno de los problemas más fascinantes y, sinceramente, más inquietantes de toda la filosofía, el escepticismo. A lo largo de esta clase vamos a diseccionar conceptos que literalmente ponen en jaque nuestra propia realidad. Para empezar, quiero lanzar al aire una pregunta bastante incómoda. Pensadlo un momento. ¿Cómo sabemos que no estamos soñando ahora mismo? Y ojo, que no lo digo como una metáfora poética, no. Hablo de forma literal. Como sabemos que la pantalla que estáis mirando o vuestras propias manos existen de verdad y no son parte de un sueño. Y aquí viene lo que más perturba. ¿Podríamos realmente demostrarlo? ¿Existe alguna prueba lógica o empírica definitiva que nos confirme que todo esto es real? Bueno, pues esta pequeña duda es la que establece el núcleo del desafío académico que vamos a explorar hoy. Para no perdernos, esta será nuestra hoja de ruta. Empezaremos repasando la teoría del conocimiento. Luego pasaremos a los temidos escenarios escépticos. Después analizaremos las contraposibilidades y la evidencia. Y terminaremos formalizando la lógica del escepticismo. Así que, ¡vamos al lío! Entramos en el primer punto, la teoría del conocimiento. Aquí vamos a sentar las bases de la epistemología, para que todos partamos exactamente del mismo sitio. A ver, antes de ponernos a dudar de Matrix y de la realidad, necesitamos tener muy claro qué significa exactamente conocer algo. En filosofía solemos hablar de tres tipos principales de conocimiento. Primero tenemos el saber qué, es decir, el conocimiento proposicional. Por ejemplo, saber que Madrid es la capital de España. Segundo, el saber cómo, que engloba habilidades prácticas, como saber montar en bicicleta. Y por último, el conocer a, que se refiere a la familiaridad con una persona o un lugar. Hoy en esta sesión nos vamos a centrar pura y exclusivamente en el primero, en saber que una afirmación concreta es verdadera. Y esto nos lleva de lleno a la teoría clásica del conocimiento. Fijaos, durante siglos y siglos los filósofos han estado de acuerdo en una fórmula muy concreta. Básicamente sostienen que el conocimiento es igual a la suma de tres ingredientes: la creencia, más la verdad, más la justificación. Tienen que darse los tres sí o sí. Vamos a desgranar esta fórmula con lógica. Paso 1. La creencia. Evidentemente, para saber algo tienes que creerlo. No tiene ni pies ni cabeza decir que está lloviendo, pero afirmar que no te lo crees. Paso 2. La verdad. Es literalmente imposible conocer algo que es falso. Si alguien estaba convencido de que había aprobado un examen, pero luego ve que ha suspendido, pues nunca hubo conocimiento, solo una creencia errónea. Y paso 3. La justificación. Necesitamos razones de peso. Por ejemplo, si eliges un número de lotería totalmente al azar y resulta que toca, tenías una creencia que resultó ser verdad, pero fue pura potra, simple suerte. Como te faltaba justificación, no se puede considerar conocimiento real. Vale, pasamos a nuestra segunda sección, los escenarios escépticos. Aquí es donde vamos a empezar a hacer temblar esa justificación que acabamos de definir. La anomalía salta cuando el filósofo escéptico entra en la sala y nos suelta una pregunta devastadora. ¿Cómo sabemos que nuestras razones son realmente suficientes en algún momento? Para poner esta prueba utilizan lo que llamamos escenarios escépticos. Seguro que os suenan. Estar atrapados en un sueño muy vívido, vivir en una simulación virtual o ser un cerebro en una cubeta. Y cuidado, que quede claro, esto no son simples clichés de ciencia ficción para pasar el rato en el cine, son herramientas filosóficas ultra precisas, diseñadas como un bisturí para poner a prueba nuestra evidencia empírica. Vamos a imaginar por un momento este famoso experimento mental. Imaginad que un cerebro humano ha sido extraído de su cuerpo. Está flotando en una cubeta llena de nutrientes y tiene miles de cables conectados a una supercomputadora brutal. Pensadlo como las gafas de realidad virtual más perfectas del mundo, pero de las que no te puedes quitar. Esa máquina envía señales eléctricas perfectas al cerebro. Todo lo que ese cerebro ve, escucha, saborea o siente le parece 100% normal, pero es una simulación impecable. Y aquí está la trampa monumental, el gran callejón sin salida epistémico. ¿Cómo podríamos demostrar nosotros empíricamente que esto no nos está pasando justo en este preciso instante? Si desde dentro de nuestra mente todo se percibe con absoluta normalidad, encontrar una prueba irrefutable de que no somos ese cerebro en la cubeta es sorprendentemente imposible. Todo esto nos arrastra a nuestro tercer bloque, contraposibilidades y evidencia. Vamos a ver el tremendo problema lógico que esta situación genera en nuestro día a día. Para entender la magnitud del reto tenemos que introducir un concepto académico fundamental, la contraposibilidad epistémica. Suena muy técnico, pero básicamente es una posibilidad que choca frontalmente, que es totalmente incompatible con lo que creemos saber. Es el mecanismo perfecto que usan los escépticos para convertir una simple alternativa en un arma destructiva para la lógica. Fijaos en el contraste. En la lógica cotidiana, si vemos un pajarito amarillo y dudamos de si es un canario o un jilguero, la solución es muy fácil. Nos acercamos, lo miramos de cerca y problema resuelto.
Pero con la lógica escéptica, ese pájaro podría ser un animal de carne y hueso o una simulación robótica absolutamente perfecta proyectada en nuestra mente. En este caso, acercarnos no sirve de nada porque el escenario escéptico está diseñado precisamente para neutralizar nuestros sentidos. Son totalmente indistinguibles. Vamos a formalizar un poco esta crisis con lo que llamamos el principio de subdeterminación. Este principio nos dice que si la evidencia que tenemos apoya exactamente por igual a dos hipótesis que son incompatibles entre sí, entonces no estamos justificados para creer en ninguna de las dos. Es decir, como nuestras experiencias visuales y táctiles son igual de compatibles con un mundo real que con una simulación perfecta, nos quedamos en un empate técnico desesperante. Y así llegamos a nuestra cuarta y última sección, la lógica del escepticismo. Es el momento de poner todas estas ideas que nos vuelan la cabeza bajo esquemas lógicos rigurosos. Para subir el nivel de nuestro análisis, introducimos el principio de cierre lógico. Y tranquilos que es una idea muy intuitiva. Básicamente establece que, si sabemos algo y también sabemos que eso implica lógicamente una segunda cosa, entonces, por narices, también sabemos esa segunda cosa. Un ejemplo rápido. Si sabemos seguro que el animal que estamos viendo es una cebra, entonces, lógicamente, también sabemos que no es una mula pintada a brochazos con rayas blancas y negras. Pues bien, el escéptico coge esa misma lógica de la cebra y nos la aplica directamente a la yugular con el argumento de la ignorancia. Vamos paso a paso, porque esto duele. Paso 1. Si sé que tengo manos, lógicamente sé que no soy un cerebro flotando en una cubeta. Paso 2. Pero como acabamos de ver, empíricamente no sé que no soy un cerebro en una cubeta, porque no tengo forma de demostrarlo. Paso 3. Por lo tanto, la conclusión aplastante es que no sé que tengo manos. Es un cortocircuito mental en toda regla. Y lo verdaderamente peligroso de todo este asunto no es la idea en sí, es la estructura matemática que hay detrás. El argumento escéptico utiliza una fórmula impecable conocida como modus tollens. Si P implica Q y resulta que tenemos no Q, entonces el resultado obligatorio es no P. Esto nos demuestra que, nos guste o no, la lógica interna del escéptico es infalible, es un muro de hormigón. Toda esta situación nos aboca a una realidad bastante incómoda, que queda perfectamente resumida en esta cita que vemos ahora. La lógica funciona perfectamente, así que el problema ya no es lógico, el problema es filosófico. Fijaos en lo que acaba de pasar. Un argumento que es lógicamente intachable ha desmontado por completo nuestra pretensión más básica de poseer conocimiento. Todo este recorrido analítico nos deja justo al borde del vacío epistémico. Y aquí está el verdadero superpoder de la postura escéptica. Quiero que entendáis que el escéptico jamás necesita demostrar que vivimos en Matrix o que todo es falso. No le hace falta. Le basta simplemente con arrinconarnos y aislar nuestra incapacidad para justificar la realidad. Solo tienen que mostrarnos que nosotros no podemos probar de ninguna manera que la simulación es falsa. Para ir cerrando nuestra clase de hoy, quiero que os vayáis con esta idea dando vueltas en la cabeza. Tal vez el problema más aterrador de todos no sea que el mundo pueda ser falso, sino que quizá, por más que la epistemología avance, jamás podamos justificar al 100% que es real. Nos enfrentamos a un vacío inmenso, uno que nos invita o casi nos obliga a cuestionar para siempre las bases mismas de absolutamente todo lo que damos por sentado. Muchas gracias por acompañarme en este análisis.